eso, o sea, no hay que darle dispositivos a niñez, a adolescencia, porque es justamente ahí cuando se empiezan a complicar las cosas por el tema de la adicción que se empieza a desarrollar a muy tempranas edades. Porque quizás tú como padre, como madre, cuidador primario, primaria, tú no haces estos dispositivos, pero a lo mejor el niño, la niña, adolescente, si ya tiene esta adicción, va a buscar la manera de acceder a ellos, ¿no? Ya sea que alguien se los preste, vaya a la casa de algún familiar, etcétera. Y lógicamente ahí es cuando también viene una arista más de este problema, porque si tú como padre o como madre no sabes que tu hijo o tu hija están usando estos dispositivos, sino que los están usando escondidas, pues ya sabemos también todos los peligros y vulnerabilidades que eso nos podría conllevar. Y si ya lo están usando con tu permiso, porque como mencioné, de repente tienes que hacer una tarea, necesitas utilizar una computadora, una tablet para poder comunicarte también, porque esta es otra. Como un niño da con un celular o con una tablet o con una conexión a internet. No da con ello porque se lo encontró tirado en algún sitio. Da con estas conexiones porque una persona adulta se lo dio, ya sea el papá, la mamá o alguna otra persona que esté siempre con ese niña, se lo da. Entonces, así es como conoce esto. Entonces, al final, somos también nosotras, las personas adultas, las responsables de que los niños, niños, adolescentes puedan encontrar estos peligros en Internet, porque si ni nosotros sabemos protegernos, ¿cómo vamos a hacer extensivas también estas preocupaciones y esta protección a niñez y adolescencia? Es muy complicado. Y cómo también tú le vas a decir a tu hijo, a tu hija o a cualquier otro niño o niña adolescente que esté al lado tuyo que deje de utilizar el dispositivo tantas horas, tanto tiempo, si a ti te ves siempre también con el dispositivo en la mano. Entonces, desde allí también va el ejemplo como la forma en la que se deberían de utilizar los dispositivos. Nosotros, las personas adultas que somos las responsables de todo esto, ni siquiera les estamos enseñando cómo deben hacerlo porque nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a dar like en cualquier link que nos envíen por WhatsApp o en cualquier link que envíen por correo. Después tú encuentras a estas personas quejándose porque, ay, Dios mío, me hackearon la cuenta del Instagram, la del Facebook, la del TikTok, pero es que tú mismo tampoco sabes cuidarte. Comparto con ella el criterio que más allá o no solamente centrar la mirada en el contexto de un ordenador o de la persona que programa o de estas políticas de Estado que son importantes, sino volver a rescatar lo que conlleva el contexto de la familia, cualquiera que la esté cumpliendo ese papel de cuidador o de responsable. Porque por lo menos aquí en Venezuela hemos tenido casos que me ha tocado a mí investigar donde hemos visualizado redes de trata de personas que están siendo organizadas, bueno, que están siendo mediatizadas, que están utilizando canales de WhatsApp o canales de Telegram, donde los mismos padres o adultos son los que comienzan a vender a los chamos o comienzan sencillamente a colocarlos a nivel de producto utilizando medios informáticos. Y uno se pregunta realmente de qué manera el medio o las comunicaciones se están convirtiendo en un cuidador, porque nosotros como papá, más allá de no tener conocimiento, muchas veces lo queremos o lo consideramos como algo válido de que sea el que me cuide al chamo sin nosotros preocuparnos qué está viendo ese chamo o hasta dónde está llegando o cuál es el efecto que se está generando. Entonces pienso que es importante lo que dice Diana de colocar la visión de que el cuidador tiene que tomar la batuta frente a esa realidad, porque la inteligencia artificial o los medios llegaron para quedarse, no es algo que nosotros podemos acabar, pero sí nosotros podemos, ¿verdad?, minimizar y podemos administrar la forma como nosotros lo vamos a utilizar. Y para eso tenemos que comenzar con nosotros mismos. Si nosotros damos el ejemplo, mal pudiéramos nosotros enseñarle a nuestros chamos de qué manera ellos pudieran dar el ejemplo o exigirle a los educadores cómo ellos también lo van a fomentar. Creo que hay un gran error entre las personas adultas, como tú bien referías, hacia el inicio de adolescencia, pensando de manera equivocada que porque ya prácticamente los niños nacen con un dispositivo en la mano, ya son expertos en cuestiones digitales. Una cosa es que tengas la habilidad de poder utilizar la forma y otra cosa es que realmente sepas sobre temas técnicos digitales. Porque a uno de estos jóvenes que saben, por ejemplo, tanto de hacerse un juego en Roblox
o de hacer algo en esta plataforma, ponlo a hacer un documento en Word o ponlo a utilizar Excel, por ponerte un par de programas de una suite, y no saben nada de eso. Entonces, una cosa es la habilidad de aplicación o un servicio, y otra cosa muy diferente es el conocimiento que tengan sobre los riesgos en Internet o sobre cómo funciona el Internet. Porque es eso, poder tú cuidarte también de lo que puedas encontrar en Internet. También tú tienes que saber cómo funciona Internet, o por lo menos tener una idea de ese funcionamiento. Pero yo diría que más del 90% de las personas que utilizamos Internet, posiblemente, bueno, no yo, no, pero otras personas más, no saben cómo funciona. O sea, piensan que, por ejemplo, cuando tú abres el WhatsApp en tu computadora, los chats o todo el contenido de los chats está en la máquina o está en el teléfono, y que si yo lo borro ya no hay nada. O sea, ni siquiera pueden pensar que toda esa información está centralizada en servidores de Meta que se encargan de guardar y de registrar absolutamente todo lo que tú hagas en la aplicación. No lo saben, o sea, ni siquiera se lo imaginan. Por eso es que a veces a mí, al ver, me han llamado y me han propuesto que yo hackee alguna cuenta de Instagram o de Facebook porque alguien se me metió y se me cogió la cuenta, pero las personas no piensan que tengo que meterme a un servidor de Meta. O sea, no me voy a meter a tu máquina, no me voy a meter a tu celular, o sea, tendría que meterme a un servidor de Meta, y eso es un delito. ¿Ya? Eso siempre dejo yo bien claro, o sea, eso es un delito, yo no voy a hacer eso, si a usted se le hayan cogido la cuenta y me ofrezca miles de dólares por esa cuenta, no lo voy a hacer, porque medio lo hago, yo tengo un helicóptero aquí de la CIA, no sé, del FBI, buscándome, o sea, eso no se hace, pero es porque las personas no saben cómo funciona Internet. Entonces, si yo no tengo claro el funcionamiento de la herramienta, no voy a tener claro nada, voy a tener mucho. Y justamente mientras las personas adultas al cuidado de la adolescencia no tomamos conciencia de cómo se utilizan los dispositivos, de los peligros que hay y de cómo protegernos, nunca tampoco la niñez y la adolescencia va a ser protegida, porque no va a contar las personas que o al Departamento de Bienestar Estudiantil. No basta con eso. Hay que tener reglas claras en casa. Y si no tenemos reglas claras en casa, pues ni siquiera estamos luchando la batalla. O sea, ni siquiera la estamos dando. La vulneración es gigante. Si lo hablamos desde mi país, yo incluso, ¿verdad? Fui víctima por defender los derechos de una mujer sometida a un proceso, me sometieron a un proceso penal con orden de aprehensión que me tuve que defender y que no había absolutamente nada, pero el mismo Estado persiguiendo por defender los propios derechos. Entonces, ante un organismo, ¿verdad? De un Estado que pareciera que reconoce derechos, pero a su vez los violenta cuando se establece la denuncia, que es una parte a la cual uno está como agente vulnerable. También tenemos lo que se refiere cuando estamos hablando de organismos estructurados. Cuando hablamos de un órgano estructurado que tiene que ver generalmente con la delincuencia organizada, que hacen uso de esas plataformas o para poder captar a los chavos, en lo que tiene que ver directamente con la explotación sexual, la pornografía, que en Venezuela está bastante desarrollada, en México también, lo que tiene que ver inclusive con las violencias mediáticas, que también pudieran formar parte de ella, el uso que se está haciendo de la trata de personas como el mecanismo para poder legitimar capitales como una actividad previa o un delito previo, pues nos estamos enfrentando a un órgano estructurado de dinero, un órgano estructurado de dinero donde tiene, pues por supuesto, fronteras a nivel internacional, lo cual nos hace mucho más vulnerables frente a esa realidad. Pero pienso que cuando nosotros hablamos de esa vulnerabilidad frente a los derechos, también es óptimo conversarlo y entender de qué manera nosotros, sin dejar de realizar nuestro trabajo, tenemos, ¿verdad? Comenzamos a cuidarnos, pero que eso no nos impida o no nos dé el miedo, ¿verdad?, de generar en la parte de nuestro trabajo, porque igual es más el efecto devastador para las víctimas que para nosotros, y te lo digo, que yo fui víctima de ellos mismos y hay que verle. O sea, de estar sometido, privado de la libertad, que te golpeen y luego ahora que te digan, fue mentira, nos equivocamos. O sea, algo como, pareciera como surrealista, pero que forma parte de este siglo XXI
de países de las cuales, ¿verdad? Pienso que a lo mejor Ecuador tampoco está muy alejado de lo que pudiera ocurrir, pero que también forma parte de una realidad. Bueno, contribuyendo a lo que se mencionaba anteriormente y también lo que mencionó María Alejandra, yo particularmente le tengo mucho más miedo a un gobierno, a un Estado, que a un GDO, sinceramente. Y frente, por ejemplo, es que es diferente también, ¿no? Lo que tú mencionas con respecto a tener cuidado en las redes y poder saber qué se hace con todos esos datos que los vamos dejando regados, ¿no? Literal, por el internet. Es básicamente saber cómo cuidar huella digital. Y saber que la huella digital no es algo que se borre, porque no se borra en realidad. Siempre que tú no importa lo que sea que tú hagas, todo esto te va dejando una huella. Y la única forma de no poder tener huella en Internet sería no usar Internet o no conectarte. Y eso hoy es imposible para trabajar, para estudiar, para hacer vida social, para tener una cita, para cualquier cosa. O sea, y no solamente digo de citas amorosas, ¿no? Digo de cualquier una cita médica, necesitas Internet. Entonces, siempre vas a estar dejando huella digital. Lo que podemos al final hacer para quizás no dejar tanta huella digital sería, por ejemplo, ¿no? Utilizar VPNs que vayan enmascarando tu IP o en parte, ¿no? En parte, no todo, lo que haces en Internet. Podría también ser limpiar los datos de tu máquina, por ejemplo, las páginas que tú has visitado que se quedan en el navegador, porque tomemos en cuenta de que si yo como delincuente quiero atacarte a ti, una de las puertas por las que yo voy a entrar para saber tu información va a ser tu navegador. Más allá de la red social, del correo, va a ser el navegador. Porque ahí en el navegador es donde tú vas a almacenar, por lo general, tu usuario y tu contraseña de cualquier cosa que uses en Internet. Entonces yo voy primero a hacer eso, atacar tu navegador para poder hacerme de estos usuarios y de estas contraseñas. Entonces tú puedes configurar tu navegador como otro tip para que en el momento en el que tú lo cierras o apagas ya la computadora, se borre absolutamente todo y ya no quede. Y muestra de que esto te sirve es que yo, por ejemplo, hay programas, extensiones que tú las puedes instalar en Chrome y te ayudan a qué? A leer cookies. Y yo puedo hacerme las conocidas cookies, ¿no? Puedo hacerme de cookies en Internet de manera gratuita, de cuentas premium, por ejemplo, de Netflix. Y yo cojo una de esas cookies, la ingreso en esta extensión que puedes instalar en el navegador e inmediatamente yo entro a tu cuenta de Netflix y puedo ver el servicio, el streaming como si fueras tú. Y realmente lo hice con una cookie. Y no tuve necesidad ni de meterme ni a la dark web ni a la deep web. Nada. Entonces, esta es otra forma en la que también podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, utilizar una VPN, limpiar todos los días, cada vez que nosotros utilicemos también nuestro navegador, puede ser otra opción. Utilizar también un gestor de contraseñas, como siempre también se recomienda, ¿no? Tener una contraseña y un usuario para cada servicio que vayamos a utilizar, sobre todo aquellos servicios que sabemos que son bastante delicados, como por ejemplo el correo o una red social que siempre utilicemos para poder promocionar, por ejemplo, nuestro trabajo o las cosas que nosotros hacemos, que sabemos que son cuentas para nosotros importantes, utilizarlas de esa forma, ¿no? Un correo y un usuario, un usuario y una contraseña para cada uno de estos servicios. El tener también, por ejemplo, nuestras computadoras y nuestros teléfonos, aunque sea con un PIN de seguridad, si no vamos a ponerle una contraseña fuerte, por lo menos un PIN. Tapar también siempre las cámaras de nuestros dispositivos cuando no los estemos utilizando o no vayamos a utilizar las cámaras. Vigilar también que no esté el micrófono encendido, ya sea en nuestra computadora o en nuestro teléfono también. Y sobre todo también diría yo la ubicación. Hay personas que utilizan sus dispositivos siempre con el GPS encendido, ¿no? Esto es como casi avisar, estoy aquí, ¿no? Mírame.
Entonces, si quieres buscarme, no importa, aquí ya estoy súper fácil, me puedes encontrar. Entonces, siempre también tener vigilante con respecto a estas configuraciones de seguridad, tener, no sé, también la seguridad en doble factor en nuestras redes sociales, en nuestros correos. Hay varias cosas que nosotros podríamos hacer como para ir aumentando la seguridad, ¿no? Utilizar un gestor de contraseñas, también como dije, para poder tener ahí almacenados todos los usuarios y contraseñas de los servicios que tengamos y de esa manera no reciclar la contraseña una y otra vez, sino tener contraseñas únicas, seguras y fuertes. Y diría yo que básicamente sería eso, ¿no? Ya cuando hablamos de niñez y adolescencia, pues claro, estas reglas cambian un poco, como se lo dijo también en la primera parte, pero tratar también de hacer esto como un compromiso personal, ¿no? La seguridad, como yo lo digo en los talleres, es un hábito. Y para que un hábito se quede en ti, tú tienes que hacerlo como mínimo, ¿cuánto te dicen? 21 días. Pero las personas 21 empiezan a días. hacerlo 2, 3 días y a la semana ya dejé todo porque me fastidió. Entonces, así tampoco se puede, ¿no? Tenemos que hacer de esto un hábito. Y una vez que lo haces un hábito, pues lógicamente va a ser más sencillo para ti utilizarlo. Cuando nosotros hablamos de política pública, es una obligación del Estado proteger ese derecho al honor, a la reputación y a la vida privada, que deviene también en lo que está explicando Diana, en nuestra capacidad, en nuestro hábito, que no es algo que me lo tienen que decir, sino que yo lo tengo que ir aprendiendo y lo tengo que hacer, apropiármelo como parte de mi vida porque forma parte de una realidad. Así como uno sabe que en determinados sitios no puede ir a determinada hora, pues igual sucede en el uso de manera racional. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué manera puede el Estado proteger esos derechos de las personas, hay que establecer, ¿verdad?, de manera categórica de que esas políticas no violenten los propios derechos de las personas o que no se convierta el Estado en el guardián de que cree que tiene derecho también a utilizar la información o a conocer la información. La información es confidencial y nosotros tenemos que trabajar en función de ello. Entonces, pienso que se tienen que crear políticas y los instrumentos internacionales existen. La Constitución, ¿verdad?, de Ecuador también lo puede poseer, la Constitución de Venezuela lo puede poseer. El problema es la iniciativa, no digamos la iniciativa, sino la voluntad del momento, ¿verdad?, político que se esté viviendo de quererlo aplicar, porque el contexto de las comunicaciones pues genera a ellos determinado poder. Por lo menos en Venezuela hay casos donde el simple estado de un WhatsApp porque tú cuidas tu estado, o crees que tú al tenerlo privado para determinadas personas lo estás cuidando, pero muchas veces no te das cuenta que el Estado, en algo tan elemental en los actuales momentos, no conoces al amigo del amigo que te está viendo el Estado. Y han existido persecuciones por parte de un Estado, o sea, de un Estado de WhatsApp, o por manifestación de algo que se fue la luz, ¿hasta cuándo se va a ir la luz? Ah, está, ¿verdad? Esto es una incitación al odio y te abren un procedimiento. Entonces, ese tipo, ¿verdad?, de actuaciones genera que las personas que estemos encargadas de crear políticas públicas también nos debe dar temor, porque señala Diana, o sea, yo también tengo que tenerle temor a lo que son capaces porque lo he vivido en carne propia de lo que son capaces. Entonces, visualizar de qué manera puedo yo proponer ese tipo de políticas, porque el asidero legal, desde mi perspectiva, aun cuando siempre puede ser mejorado, existe. El problema es la voluntad y el momento en que nos estamos viviendo. Una de las situaciones de las que se habló cuando la inteligencia artificial aparece, ¿no? En pandemia y ya poco a poco, bueno, no aparece porque ya existía hace como 50 años atrás, pero digamos que se hace popular o se masifica como tal, ¿no? Porque en nuestros móviles, en nuestros celulares ya teníamos inteligencia artificial, ¿no? Los asistentes, por ejemplo, en Apple, que es Siri, en Android, que es Bixby, son inteligencias artificiales. Entonces ya veníamos utilizándolas. Cada vez que Netflix o alguna plataforma te hace una recomendación sobre algo que quieres escuchar o si quieres ver algo, esa es inteligencia artificial también. Entonces, le hemos venido utilizando sin quizás darnos cuenta que teníamos esa inteligencia artificial al lado nuestro. Pero de lo que se habló, como te mencioné, cuando ya se hizo esto masificado, ¿no? Tan social, es que justamente la inteligencia artificial ponía en jaque a la ciberseguridad. Y hasta la fecha es así, porque yo, por ejemplo, puedo hacerme en cuestión de minutos con ayuda de una de las inteligencias artificiales, puedo hacerme, por ejemplo, una página web o una landing page que te direccione justamente a un sitio
malicioso en el que yo puedo hacerme de tu información, hacerme de tus datos bancarios, que es lo más común, y hacerme pasar por un banco o hacerme pasar por alguna institución financiera y crear todo con los colores, los logos, tal y como tú lo desearías ver para poder hacer esta estafa, y que para el usuario promedio, que quizás no tiene mucho cuidado, mucho reparo al ver las páginas web, las direcciones sobre todo, caiga en estas estafas. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia artificial ha ayudado a que se hagan cada vez más sofisticadas y mejores. Ahora, si yo quiero hacer una estafa, por ejemplo, el phishing, que lo puedo hacer por correo electrónico. Antes tú, por ejemplo, una de las pistas, ¿no?, que tú podías utilizar para darte cuenta de esta estafa era que siempre el correo estaba mal escrito. En algún momento habían fallas ortográficas, fallas de sentido, el plural con el singular, el femenino con masculino, etc. Ahora ya no. Ahora yo te puedo a ti mandar un correo súper recontra hiper que bien redactado, sin fallas, sin faltas, y lógicamente tú creer que te lo está enviando esa institución financiera o cualquier banco o en donde tú tengas una cuenta o una tarjeta o incluso también un servicio de streaming, porque a mí también me sirven los datos de las cuentas de streaming, por ejemplo, si soy ciberdelincuente. Pero ¿cómo me doy cuenta si ya hay una herramienta que al ciberdelincuente le ha ayudado a hacerlo de la mejor forma? Si ya estando mal o no tan bien las personas caían, ahora imagínate con este avance, se podría decir así, en delincuencia. Entonces, es bastante complicado. Vimos como hace, creo que fue como un mes atrás o un poquito más de un mes, que lanzaron esta herramienta que era la de Nano Banana, que era de Google. Por ejemplo, Nano Banana en estos momentos tú ves un video hecho con esta herramienta y de verdad que lo tienes que ver 4, 5, 6 veces para percatarte de una falla mínima en alguno de los personajes o personas que están saliendo en ese video, porque si no, para ti es real. Y yo así ya he visto un montón de videos en internet con gatitos, perritos y también con seres humanos que tú dices, no, esto no puede ser cierto. Y cuando te pones a ver bien el video, ves la falla en el ojo, en la boca, en algún sitio, pero que son segundos. Entonces, si uno que tiene la vista, digámoslo, la visión un poco más aguda para darte cuenta de esto, imagínate esto con una persona adulta mayor que quizás no tiene esta misma agudeza, ¿no? Es fácil de caer en una estafa, es fácil de caer en un robo. ¿Por qué? Precisamente por esto. Entonces, sí creo que deberían de existir controles, como tú lo dices, ley Olimpia o cualquier ley que salga, como ya han hecho en Europa, ¿no? Y en México me parece también. En México, por ejemplo, tenemos de que todo lo que tú generes con IA es público, nada es privado. En cambio, en Europa lo que vemos es que si tú vas a utilizar Internet y vas a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, en cambio, todos tus datos, tu rostro, tu firma, tus datos biométricos, todo, absolutamente todo te pertenece a ti. Así lo hayas ingresado una IA y lo hayas usado quién sabe en cuántas cosas, igual eso es tuyo. Entonces, es una forma también de proteger este entorno tecnológico en el cual tú te estás desarrollando. Pero si vamos a pensar o a creer que el único control que deben tener también son los estados y sus leyes, entonces nosotros también vamos a estar en indefensión. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder cuidarnos, tener un antivirus, por ejemplo, que esté 24/7 monitoreando, que no importa si es una versión gratuita, lo importante es tener. Si voy a utilizar en estos momentos Internet para un trámite bancario, enciendo una VPN. Si es que no la puedo tener encendida todo el tiempo porque me va a hacer más lento el tráfico y lo necesito más rápido porque, no sé, trabajo renderizando videos, pues mira, entonces solamente cuando tenga que utilizar estos servicios en donde van a ir estos datos sensibles, utilizo la VPN. Y de esa forma ir poco a poco protegiéndome, pero lógicamente con conocimiento. Entonces aquí es clave, es importante tener siempre conocimiento, porque ya sea, no importa quién te ataque, si te ataca el gobierno o si te ataca un ciberdelincuente. Si no sabes por dónde puede venir un ataque o si no sabes cómo protegerte, pues vas a ser vulnerable para cualquiera.
una de las formas en las que tú practicas hacking es justamente yéndote a una cafetería. Porque tienes el Wi-Fi, ¿no? Abierto y la gente conectada allí en sus celulares, sus computadoras. Entonces, una forma de poder utilizar ciertas herramientas de hacking en Map o ver puertos traseros es yéndote justamente a una cafetería. Y otra de las cosas es la ingeniería social, que también aprendes en hacking, ¿no? Que es utilizar todas estas herramientas de búsqueda, como tú lo mencionabas, que ni siquiera son herramientas recontra que rebuscadas, o sea, que yo tengo que tener, no sé, casi que pertenecer a una secta súper secreta de hackers para poder yo tener estas herramientas, porque así no es. O sea, son herramientas que encuentras en Internet y que poco a poco tú vas ligando, ¿no? Una información con otra a medida que tú vas sabiendo cosas. Puedo ingresar a tu perfil, puedo ver tus fotos y mediante esas fotos descubrir lugares, saber dónde trabajas o dónde estudia tu hijo o tu hija. O sea, puedo empezar a recopilar información tuya y de tu familia solamente con lo que tú has publicado o solamente con saber en qué redes sociales te encuentras, porque también hay herramientas para eso. Si yo, por ejemplo, sé cuál es tu usuario en una red social, yo puedo ponerle en una herramienta y me va a dar todas las redes sociales en donde ese mismo usuario se encuentra registrado. Y desde ahí yo también te puedo empezar a hacer un seguimiento. Lo que tú mencionaste de la serie es algo que ya ha ocurrido en la vida real, por ejemplo, en Roblox. Tenemos a un usuario que en su adolescencia también fue víctima y sobreviviente de acoso y él junto a otros amigos también gamers entraban a esta plataforma y podían darse cuenta después de ciertas investigaciones quiénes eran pederastas en esa red. Y de esa forma pudieron capturar a 6, ¿no? De los que estaban puestos. Claro que hay cientos, ¿no? Pero por lo menos capturaron a 6. Me parece también que es la policía de Nueva Zelanda, si no me equivoco el país, que también tiene toda una unidad de agentes de policía que se la pasan jugando en estas plataformas, pero no lo hacen de manera anónima. Se unen a las plataformas y la gente sabe que en esos momentos están estos policías allí jugando también, que están poniéndose al tanto de lo que ocurre en el entorno. ¿Por qué? Porque si un niño, adolescente o otra persona lo aborda y dice, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto en la plataforma, pues van hacia allá y empiezan, ¿no? A averiguar qué es lo que ha ocurrido. Entonces siempre están presentes, hacen transmisiones en vivo de lo que está pasando para comentar, que si se hacen un video en TikTok, un reel, y de esa forma hacen que también las personas en esa comunidad, digámoslo, ¿no? Digital, se sientan un poco más seguras. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer, que no son parte quizás de estas series que no son tanto de ficción, porque vemos que sí se pueden hacer en la vida real, pero que al no hacerse o al no volverse realidad, diría. Entonces, yo creo que lo que podemos ver con esto es que si realmente un gobierno, realmente un Estado quiere ayudar a combatir la pederastía, la pedofilia o cualquier otro delito que tú puedas encontrar en Internet, lo puedes hacer. Y no es que necesitas millones o cientos de miles de dólares de gasto público para poder hacerlo. Si un grupo de gamers pudo dar con 6 pederastas, un gobierno con todo el dinero que tiene y con toda la infraestructura que podría llegar a tener, podría no solamente coger 6, podría coger 600 o podría coger más. Pero es algo que no les interesa. Seamos reales, o sea, a los estados y a los gobiernos les interesa el manejo de Internet no para protegerte, sino para controlarte. Porque para los estados y los gobiernos, todos los ciudadanos somos un potencial peligro. Entonces, lo quieren hacer es para controlarnos, no para protegernos, que es diferente. Porque si no, yo creo que ya estuviésemos viendo en muchos países estos despliegues de estos grupos metiéndose a las plataformas de juego o en otras redes sociales para poder dar con estos ciberdelincuentes. Y sin embargo no pasa. Tenemos aquí en el país también la figura del agente informático encubierto. ¿Cuántas delincuentes ha capturado un agente informático encubierto aquí? Yo no veo nada, pero sabemos también que tiene el Estado, por ejemplo, la capacidad de cortar el Internet de toda una población. Tiene la capacidad de cortarles la electricidad también a toda una población, si quieren. O sea, pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no hacen eso justamente en los focos o en los lugares donde nosotros sabemos que está la delincuencia incrustada? No pasa.
No van los convoys de policías, no van los convoys de militares, como ahora hemos visto que se van a muchas partes del país. Entonces, a mí lo que me demuestran con todas las cosas cada vez que salen diciendo, no, es que estamos protegiendo a la niñez y adolescencia, los derechos humanos. No, están protegiendo cualquier otra cosa, sus intereses particulares, sus negociados, pero no realmente el bienestar de niñez, adolescencia y peormente de personas adultas o personas adultas mayores. Eso para mí no hay. Si hubiese la voluntad política, sí, pero no es Yo algo que quiero existe. sumar a lo que está diciendo Diana, eh, al ella colocarnos y ubicarnos de que sí existen o que pueden existir casos en la vida real y que ya se han manifestado. Como tú lo señalas, pienso que el hecho de que existe ese tipo de series o el desconocimiento de que han presentado, creo que es la oportunidad de que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Lo realicemos. Entonces, la única forma de poderlo adaptar es hacerlo, que empiece, ¿verdad? Por los pequeños, o sea, que empiece un grupo delimitado y comenzarlo a multiplicar. ¿A qué conlleva eso? Que muchas veces nosotros nos detenemos, ¿verdad? En creer que las personas lo van a hacer o que sencillamente es imposible cuando el hecho de que nosotros estemos aquí conversando a través de esta vía señala de que estamos preocupados y que sí lo podemos hacer. Entonces pienso, ¿verdad?, de que la idea es comenzar a instaurarlo y comenzar a soñar y hacerlo. Creo que como activistas o defensores, como mencionas, de derechos humanos, estamos bastante expuestos. Pero acá creo que también hay algo adicional, el hecho de que para los estados, para los gobiernos, precisamente las personas defensoras de derechos humanos, activistas, no somos muchas veces sus amigos o amigas, ¿no? Todo lo contrario. En cambio, un ciudadano común y corriente que utiliza el Internet para las cosas que siempre de forma cotidiana utilizamos es diferente, ¿no? Entonces ya hay esta mirada también incluso que segrega a las propias personas que viven dentro de un país, ¿no? A los ciudadanos, ciudadanas. Tenemos como ciudadanos de varias categorías. Entonces, si tú, por ejemplo, vas con un reclamo a alguna institución estatal porque como activista te hackearon, ten por seguro que tu denuncia va a ser tratada de forma diferente a que si va una mujer a decir, ¿sabes qué? Voy a poner esta denuncia porque he sido víctima de violencia digital. Entonces ya hay también varias miradas allí para tratar un mismo tema que es violencia, sea de quien venga. Adicional a esto también el que no hayan profesionales especializados en estos temas, porque al menos aquí lo que yo me he podido dar cuenta es que no existen los suficientes peritos informáticos forenses como para poder manipular información que encuentren en un dispositivo, para poder extraerla sin que se dañe esta información, es decir, que mantenga su integridad. No existe. Y los que quieren revisarte tus comunicaciones es un simple policía, y digo simple policía porque no tiene esta experticia, no tiene este conocimiento, su conocimiento es otro. Entonces va un simple policía a querer revisarte Facebook, cuando a lo mejor tú ni siquiera usas Facebook, ¿no? Y te lo digo por experiencia, porque a mí también ya me pasó una vez. Entonces vamos a revisarle su Facebook, y yo le digo, es que yo ni siquiera uso Facebook. Entonces le sacas de ese encuadre y ya se perdió. Y cuando yo le dije, no, yo no utilizo esas redes sociales, simplemente me dijo, bueno, yo ya le llamo entonces para coordinar. Y lo próximo que supe fue que pidió cambio, porque él no iba a poder investigar otra situación de otra índole si no era en Facebook, por ejemplo. Entonces, eh, es un tema, como te digo yo, para mí integral, viene desde el núcleo familiar y se va extendiendo, ¿no? Hacia otros ámbitos, hacia otras aristas más, pero indiscutiblemente cuando ya hablamos de políticas de Estado, de presupuestos estatales que tienen que ayudar a estas políticas públicas, si no tenemos a un gobierno que quiere escuchar, como lo tenemos ahora, por ejemplo, aquí en Ecuador, no tenemos un gobierno que realmente se interese por el bienestar de las personas, no importa la edad de estas personas, pero por las personas que están en el Estado, olvídate, estas cosas no van a pasar, así que va a tocar a nosotros, los ciudadanos, ciudadanas, poder aprender cómo protegernos y cómo proteger también a nuestros hijos, hijas, adolescentes o niñez o adolescencia que esté cerca nuestro. Es nuestro trabajo, o sea, dejemos de pensar que esto es un trabajo del docente, de la docente, del Departamento de Bienestar Estudiantil, que es un trabajo de cualquier otra persona menos nuestro, porque eso de parte es hasta comodidad.
pereza, yo diría pereza maternal o paternal. Y no es así. O sea, es nuestra responsabilidad que niños, niños, adolescentes no estén en contacto perenne con un dispositivo y por lo tanto su vulnerabilidad a actos de violencia disminuya francamente. Si esto no está pasando, no es ni el niño, ni el adolescente, ni la niña, ni la adolescente la culpable y la responsable de eso. Somos nosotros las personas adultas y mientras no tengamos esta conciencia plena, estas situaciones van a seguir multiplicándose. No, mejor imposible con lo que ella señala, que realmente dejemos de la comodidad de pensar que es el otro, el Estado, el vecino, la maestra, el cuidado. No, somos nosotros los responsables de ello y vamos a asumir la responsabilidad, porque es el momento de actuar, bien sea con nuestros hijos, bien sea con el que se encuentra al lado, ya es momento de esa corresponsabilidad. Muy de acuerdo, Diana, de verdad que sí.